Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sesión de capacitación del día de hoy, en el cual vamos a tratar el tema de cáncer colorectal. Y pues sin nada, le cedo la palabra al doctor Vargas para que presente a nuestro ponente del día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema que tiene una importancia, digamos, superlativa, porque es un cáncer. Igual que el cáncer de mama, que el cáncer uterino, que son de los primeros lugares que ocupan desde el punto de vista epidemiológico dentro de la mortalidad en la población mexicana. Y el cáncer colorectal, pues ocupa el segundo lugar dentro de las causas de muerte en nuestro país, y la tercera causa como una patología de índole oncológica. Es importante, pues, para todos ustedes saber hacer un diagnóstico oportuno, ¿verdad? Para que el paciente, pues, tenga la oportunidad de ser tratado, mejorar su calidad de vida y, evidentemente, la sobrevida de las gentes que lo padecen, porque, igual que cualquier otro cáncer, cuando lo detectamos en forma tardía, pues es poco o nada lo que se puede hacer por mejorar las condiciones de salud de una persona. La media de este padecimiento colorectal, pues es de 50 años, pero pues ya veremos con el doctor que es multifactorial y que dentro de esos factores pues también incluye la modernidad y todo esto, los hábitos que tenemos para comer, evidentemente la genética, etcétera, y pues bueno, todo lo del medio ambiente. Entonces, pues se ha estado viendo que se presenta también en gente mucho más joven. Por eso nos permitimos, doctor, invitarlo. Gracias, el doctor se llama Luis Enrique Salinas Aragón, él es médico cirujano, coloproctólogo, y está adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el Hospital Demetrio Mayoral Pardo, y además ejerce su profesión en forma particular en la Clínica 2000, ¿verdad? Entonces, pues, doctor, lo dejo con su tema. Nuevamente le reitero nuestro agradecimiento y vamos a esperar que siga usted colaborando con nosotros. ¿Sí? Gracias. ¿Ya? Sí. Hola, buenos días. Bueno, el tema que voy a desarrollar el día de hoy es el de cáncer de colon y recto. Básicamente vamos a describir un poco de la epidemiología, algunos antecedentes del cáncer, cómo se forma, y me voy a enfocar mucho hacia la detección oportuna, que es prácticamente lo que se manejaría en los hospitales de primer nivel, ¿no? Pásame la primera, por favor. Bueno, como bien lo mencionó el doctor, el cáncer de colon es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo y ocupa el cuarto lugar de diagnóstico por cáncer en ambos sexos. Aquí en México es la segunda neoplasia más frecuente de tubo digestivo y es la causa del 7.4% de las muertes por cáncer aquí en México. Entonces, como nosotros podemos observar en esta diapositiva, vemos que es un cáncer que realmente está afectando a nuestra población, está afectando a la población mexicana en forma importante, y desgraciadamente no se le ha dado el auge como otros tipos de cánceres, como es el cervicuterino y el de mama. Y en esta ocasión nos invitaron para precisamente aportar un poco más sobre esta detección oportuna de este tipo de cáncer. Dentro de los tipos de cáncer o el origen del cáncer, el principal o el que con más porcentaje es el cáncer esporádico, es decir, el que cualquier persona puede padecer, de un 65 a un 85%, que es el riesgo promedio que toda la gente tenemos con el solo hecho de cumplir 50 años. Sin embargo, también el cáncer de colon conlleva un componente familiar. Pacientes que han tenido antecedentes de familiares de cáncer de colon, o pacientes que tienen síndromes ya específicos como los que no son asociados a poliposis familiar adenomatosa o algunos otros síndromes raros, también forman parte de la producción de cáncer de colon y recto. Y desgraciadamente, lo que les comentaba, el 10% del cáncer de colon y recto se diagnostican en estadio precoz, es decir, muy tempranamente, cuando lo ideal es que ande esa cifra entre el 70 y el 80%.
y desgraciadamente el 24 del 28% se presentan en estadios tardíos, es decir, cuando el paciente ya tiene una enfermedad avanzada y que no podemos realmente hacer una resección o una curación al paciente. El pronóstico en el cáncer de colon y recto está relacionado o muy relacionado con la infiltración tumoral hacia los ganglios regionales del mesenterio o las metástasis hacia el hígado principalmente. La incidencia es variable de acuerdo al área geográfica. Vemos incidencias muy bajas, por ejemplo, en países como Nigeria, de 3.4 por 100.000 habitantes, e incidencias muy altas como en el estado de Connecticut, donde llegan hasta el 35.8% por 100.000 habitantes. Se relaciona mucho a los países industrializados, como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y algunas zonas de Europa. Sin embargo, se ha visto que la gente que migra a esos países, donde son de alto riesgo, también toma ese mismo riesgo de la región geográfica a donde migró. Entonces, por lo tanto, se ha visto que también participan factores ambientales en la producción del cáncer de colon y recto. En Estados Unidos representa del 11 al 13% de todos los cánceres y se calcula que el 6% de la población general podrá desarrollar cáncer colorectal en algún momento de su vida, es decir, toda la gente, todos presentamos el 6% de riesgo de cáncer colorectal, por lo tanto es importante hacernos una detección oportuna. Y como vemos en el siguiente párrafo, es que la incidencia se incrementa con la edad, es decir, después de los 50 años, esa incidencia es todavía mayor. Por lo tanto, la edad es el factor de riesgo más importante, ya que el 90% de todos los casos de colon y recto son diagnosticados después de los 50 años. Sin embargo, y actualmente, como decía o mencionaba el doctor previo al inicio de la plática, es que estamos viendo cánceres en gente muy joven, desde los 18, 19 años, nosotros hemos diagnosticado, detectado cánceres a nivel, sobre todo de recto. La distribución entre los sexos es prácticamente similar. También algunas razas y religiones tienen algunas incidencias, por ejemplo, los afroamericanos tienen mayor incidencia comparados con los caucásicos, los judíos, sobre todo en la raza de judíos askenazi, en Estados Unidos tienen mayor incidencia porque toman, aparte de su base genética que ellos tienen, el riesgo que produce estar en un país industrializado. Sí, y por ejemplo, a diferencia de otras sectas como mormones y adventistas del séptimo día, los cuales tienen un menor consumo de carne o de algunas sustancias, tienen mucho menor incidencia en la producción de cáncer colorectal. Por lo tanto, el nivel socioeconómico alto tiene mayor incidencia por el tipo de dieta que muchas veces se maneja, trabajadores de fábricas en donde se producen fibras sintéticas, esto por los humos y que pueden desprender sustancias tóxicas, sobre todo en la industria metalúrgica, los bomberos, trabajadores del cobre y el asbesto, etcétera. Y por lo tanto es más frecuente en países industrializados. La mortalidad varía de acuerdo a la región, sobre todo si hay una detección oportuna en países como Japón, donde también la incidencia del cáncer colorectal es muy alta, pero la detección temprana es oportuna, puede ser una mortalidad mucho más baja, que va del 11 al 34%. Sin embargo, en Estados Unidos, a pesar de los esfuerzos por esa detección oportuna, es la segunda causa de muerte por cáncer. En México el panorama es prácticamente similar. Y muy importante la detección oportuna, ya que la mortalidad está prácticamente relacionada con la etapa del diagnóstico, es decir, una sobrevida a 5 años en etapas muy tempranas hasta el 90%, comparado con una sobrevida a 5 años ya en las etapas terminales menores del 10%. Sin embargo, el origen del cáncer de colon no es posible identificar una causa específica, ya que
en su genética, en su formación van a participar múltiples factores, tanto ambientales, dietéticos y genéticos. Como podrán ver, entre los factores dietéticos, el alto consumo de grasas y colesterol se asocia con un incremento del riesgo del cáncer colorectal. Prácticamente la gente que consume mucho grasa, sobre todo animal, sí tiene un mayor riesgo de producir cáncer colorectal. También debido a que la grasa estimula la liberación de ácidos biliares que a final de cuentas actúan como promotores de formación del cáncer colorectal. Básicamente vemos una gran diferencia entre una dieta alta en fibra y una dieta alta en grasas animales. Algunos micronutrientes han demostrado efectos inhibidores. Por ejemplo, el calcio disminuye la respuesta proliferativa de esas células epiteliales ante el consumo de grasa, es decir, como un factor protector. Algunas vitaminas, como las vitaminas A, C y E, que poseen propiedades antioxidantes, también por lo tanto tienen un efecto anticarcinogénico. Y otro micronutriente que ha demostrado proteger a las células por la lesión oxidativa es el selenio, que prácticamente estos muchas veces están fuera de nuestras dietas cuando tenemos una dieta baja en fibras. Algunos otros factores como el alcohol, el tabaco, incrementan la posibilidad del cáncer de colon y recto. El café y el té, el café tiene un factor protector, se ha visto que tienen menor incidencia de cáncer la gente que consume 6 o más tazas de café, así como el té, un factor protector del cáncer de recto en 2 o más tazas. Prácticamente también por el efecto antioxidante que estos producen. Pacientes con antecedente de colecistectomía, al aumentar la producción de ácidos biliares, puede actuar como promotor. Pacientes que tienen una anastomosis ureterosigmoidea por una reservorio biliar, también pueden presentar aumento en la incidencia del cáncer de colon. El consumo de ácido acetil salicílico por mucho tiempo puede actuar como un factor protector. Algunos otros factores que también participan al aumentar la incidencia de cáncer colorectal, por ejemplo, la radiación después de los pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer cervicuterino y que fueron tratados con radioterapia o cáncer de próstata y que fueron radiados para el tratamiento de estas enfermedades. También la radiación no es específica ni selectiva para esas zonas y puede quemar el recto, que a la larga también después de los 10 años puede tener un efecto de aumento del riesgo en el cáncer colorectal. La actividad física y el ejercicio disminuyen el riesgo y la enfermedad de la colitis ulcerativa crónica inespecífica, esa aumenta el riesgo. Entre más tiempo va pasando, 10, 20 o 30 años, el riesgo es mayor en estos pacientes. Algunos síndromes, como los que mencionábamos, el síndrome de poliposis familiar, que es una enfermedad que implica el máximo riesgo. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen más de 1000 pólipos en el colon y cada pólipo tiene un buen porcentaje, hasta el 30% de producir cáncer colorectal. Esta es una enfermedad hereditaria, autosómica dominante, y puede haber pacientes que en todo el colon produzcan pólipos, como en este ejemplo, ¿no? Se quitó todo el colon porque es importante prevenir que pueda tener cáncer. Y ustedes pueden observar en las imágenes cómo todo el colon prácticamente hay pólipos. El riesgo de producir cáncer de colorectal es, por ejemplo, el síndrome de Lynch tipo 1, que es autosómico dominante. La mayoría va a desarrollar cánceres en el colon proximal, es decir, lado derecho del colon. Pueden haber tumores múltiplos y desarrollan un cáncer a edad más temprana. El síndrome de Lynch 2, que es más común, estos prácticamente se diagnostican por vía genética, ya que tienen una herencia autosómica dominante. También se asocia a otros tipos de adenocarcinoma, estómago, vía biliar, páncreas, son hereditarios. Hay gente que tiene familiares con antecedentes de cáncer de endometrio, de vía biliar,
pueden desarrollar un síndrome de Lynch 2 y por lo tanto aumentar el riesgo de producir cáncer colorectal, que es del 5 al 10% de todos los casos de cáncer colorectal. Y esto es importante porque lo que mencionaba, normalmente el cáncer deriva de un pólipo, a excepción de cuando hay síndromes muy raros, que es lo menos común. Entonces, el tener pólipo a nivel colorectal puede generar un cáncer posteriormente. Por lo tanto, la detección oportuna de los pólipos que son todavía benignos, es importante resecarlos, estudiarlos para evitar que realmente llegue a un problema. Del epitelio normal que vemos en la imagen de colonoscopía en la diapositiva, un epitelio que al haber mutaciones en los genes APC, va a proliferar y va a crecer, va a aumentar en el número de células. Posteriormente aquí en las mutaciones de APC pueden haber factores que lo cambien, también mutaciones en el KRAS, en donde se producen ya la formación de adenomas, que es un epitelio muy aumentado de la capa, es un crecimiento aumentado del epitelio del colon, y después actúa sobre las mutaciones, sobre el gen P53, que es donde realmente ya en la secuencia de adenoma-carcinoma juega el papel más importante para realmente convertirse en un cáncer. Aquí en la imagen colonoscópica que señalamos con la flechita, es la formación ya de un pólipo pediculado. Realmente si nosotros detectamos aquí en la colonoscopía este tipo de lesiones y las retiramos, prácticamente le evitamos el riesgo al paciente de convertirse ya en un cáncer, que es lo que vemos en la siguiente y última fotografía de esta diapositiva. Ahí vemos la formación de un pólipo nuevamente, en donde está todavía es un tumor benigno, y ya después puede evolucionar a un cáncer colorectal. Lo ideal es agarrar a los pacientes en esta etapa para prevenir la formación del cáncer. Ya que el cáncer se presenta, el sitio más frecuente es el sigmoides y el recto, son los dos principales. Por lo tanto, prácticamente el 40% de todos los cánceres se va a detectar en la parte rectosigmoidea, y ya el resto en las otras áreas del colon. El cuadro clínico de un cáncer de colon se enfoca muchas veces en el sangrado, principalmente los pacientes sangran sin dolor, y esta es la parte más importante en la detección oportuna, porque el sangrado también lo producen otras enfermedades benignas, como la enfermedad diverticular o las hemorroides en pacientes mayores de 50 años. Entonces, muchas veces el paciente piensa que sangra por hemorroides, por amibas, por parásitos o por alguna enfermedad benigna, y lo menos que se piensa es un cáncer. Siempre que haya un paciente mayor de 50 años con sangrado, es muy importante realizar una detección oportuna, hacer estudios para realizar detección oportuna de cáncer colorectal. Otros síntomas que a veces pueden o no estar presentes dependiendo de la evolución del cáncer son la pérdida de peso, la anemia, cambios de hábitos intestinales, es decir, los pacientes empiezan a sufrir estreñimiento, sobre todo a cambio en el tamaño de las heces, se empieza a hacer más pequeño, y muchas veces al paciente le dicen, lo que usted tiene es colitis, y no, realmente lo que está presentando es la evolución de un cáncer colorectal. También pueden presentar en etapas más tardías dolor abdominal, síntomas obstructivos como impactaciones o tenesmo. El diagnóstico básicamente lo hacemos con varios estudios, pero el principal estudio es la colonoscopía, porque es la que nos permite ver directamente el cáncer. Algunos otros son auxiliares, como la biometría hemática, la cual nos va a dar datos indirectos de sangrado, el antígeno carcinoembrionario, que nos sirve como un factor pronóstico, sobre todo para después del tratamiento. Con ese llevamos el control de que pueda volver a crecer un cáncer o no, y estudios de imagen, sobre todo del hígado y de la pelvis, para ver si hay o no metástasis, así como una TAC de tórax para buscar metástasis.
para estadificar prácticamente el tumor, pero el estudio diagnóstico por excelencia, que es el que realmente nos va a decir si es un cáncer o no, es la colonoscopía con tomas de biopsia. De ahí prácticamente usamos la misma clasificación del TNM que aplica para todos los cánceres, con las especificaciones que aquí presento. El T1 es un cáncer que invade hasta la submucosa. El T2 invade la área propia del colon. El T3 invade ya subserosa y tejidos perirectales o pericolónicos. Y en el T4 es cuando ya hay invasión a otros órganos, dependiendo de la zona. Puede ser, por ejemplo, la vejiga, ovarios, etc. En cuanto a los ganglios o la N, en la N0 es que no hay afección a ganglios, N1 metástasis de 1 a 3 ganglios y N2 metástasis de 4 o más ganglios. Por eso es importante que en las resecciones quirúrgicas haya al menos, las guías recomiendan de 11 a 13 ganglios recolectados durante la resección, que es una resección oncológicamente buena, porque nos permite este factor predictor de sobrevida para la clasificación del cáncer colorectal. Y las metástasis a distancia, si tiene M1, si no tiene M0. Y estos nos dan los estadios, T1 y T2 con N0 y M0, prácticamente tienen una sobrevida de 70 al 95%. En estadio 2, que es un T3 o T4, sin ganglios y sin metástasis, de un 55 a un 65%, y en los estadios 3, que ya es con, ahí falta, perdón, que tengan N, que tengan ganglios, de T1 a T3, pero con ganglios y sin metástasis, de un 39 a un 60%, y el estadio 4, que es ya cuando hay presencia de metástasis a nivel de, por ejemplo, hígado o pulmón, la sobrevida pues es mucho menor. Entonces lo ideal es que los pacientes los podamos detectar, si no es que en estadios muy tempranos, por lo menos en el estadio 2, donde todavía la sobrevida es bastante buena con los medicamentos actuales. Más o menos aquí serían las representaciones en la etapa 0, cuando son muy pequeños o in situ, o cuando todavía son pólipos. De hecho, eso es lo ideal de detectar antes de que realmente hay un cáncer, y después las siguientes etapas con las invasiones que ya mencionamos. Y esta frase muy importante, al igual que en otros tipos de cáncer, como el de mama o el de útero, el cáncer de colon y recto es curable si se detecta a tiempo. Y por lo tanto, a lo que más nos enfocamos siempre es a la detección oportuna. Y como hemos sabido, la identificación oportuna de una enfermedad es mediante la aplicación de pruebas, exámenes o procedimientos que puedan ser aplicados rápidamente. Y bueno, una característica que tienen es que las pruebas de escrutinio no son diagnósticas. Por ejemplo, como la detección de diabetes, nos hacemos una prueba rápida, si esta sale positiva, tenemos que hacer pruebas confirmatorias. En cuanto al cáncer de colon y recto, toda la gente mencionaba, tenemos el riesgo promedio, que es únicamente con cumplir 50 años o tener más de 50 años, ya es un riesgo de aproximadamente el 6%, y este riesgo promedio lo presentan el 75% de todos los casos de cáncer colorectal. Pacientes de alto riesgo que requieren estudios mucho más tempranos son las personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon y recto o pólipos, síndromes genéticos, antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, este es el 25% de los casos de cáncer colorectal, precisamente porque se detectan más tempranamente. Decíamos, el 75% de los casos son esporádicos, es decir, no encontramos un antecedente familiar, no hay un antecedente real que nos diga que los pacientes pudieran tener ese riesgo. Por lo tanto, todos los pacientes después de los 50 años, o todas las personas, perdón, después de los 50 años, es importante que se realice una detección oportuna. Después, el 15 al 20% que presentan historia familiar, es decir, un familiar de primer grado, papás o hermanos, a otros pacientes que tienen síndromes hereditarios no polipósicos, que realmente son por mutaciones genéticas, y los últimos
en los pacientes con poliposis adenomatosa familiar y colitis ulcerativa crónica inespecífica. Y por lo tanto, en la detección oportuna es muy importante que el paciente acuda aún no teniendo síntomas. O sea, a pesar de que cuando el paciente ya cumple 50 años y no tenga síntomas, hay que ofrecerle la colonoscopía o el estudio de detección oportuna. ¿Por qué? Porque el cáncer de colon en etapas muy tempranas no va a dar ningún síntoma. Por lo tanto, si el cuerpo no le habla a uno, hay que preguntarle. Dentro de las pruebas de detección oportuna que existen, hay varias que voy a mencionar rápidamente. Sin embargo, voy a hacer mucho hincapié en la colonoscopia porque es el estudio diagnóstico por excelencia, porque es el que realmente nos va a dar mucha sensibilidad y mucha especificidad a la hora de detectar oportunamente el cáncer colorectal. La prueba de sangre oculta en heces, que es prácticamente la que más se utiliza, tiene poca sensibilidad y especificidad de 34 y 79%, dependiendo de dónde se haga el estudio, y de 4 a 34% de especificidad. Con métodos inmunohistoquímicos sí puede aumentar. Sin embargo, no es muy específica, debido a que consiste en la recolección de muestras de 3 evacuaciones consecutivas. Pero cuando hay cánceres pequeños o lesiones que son precancerosas, como el tipo de los pólipos, no es positiva. Entonces, lo ideal es que los cánceres se puedan detectar en estas etapas y por lo tanto, realmente no es una prueba muy confiable a la hora de hacer una detección oportuna. Otro estudio que se realiza es el enema de Vario. Sin embargo, el problema del enema de Vario es que los pólipos de menores de 1 centímetro no se pueden observar en las placas, en las radiografías, así como y los pólipos mayores de 1 centímetro también con un bajo porcentaje. Por lo tanto, es poco sensible y a los pacientes que se les llega a realizar, pues sí, después se les debe complementar con métodos endoscópicos. Sin embargo, si se detectan lesiones, a final de cuentas también requiere una colonoscopía. Entonces, por lo tanto, lo ideal es hacer una colonoscopía desde el inicio. El otro método es la rectosigmoidoscopía flexible, que solamente analiza o revisa los últimos 60 centímetros de colon y recto. Sin embargo, como vimos ahí, es la zona más frecuente de cáncer, pero el otro porcentaje, el 40% que se redistribuye en el resto del colon, no sería detectado. Por lo tanto, la colonoscopía es el método de elección para la detección oportuna de cáncer de colon y recto, ya que este estudio permite la detección y resección de lesiones premalignas, es decir, se hace la colonoscopía a los pacientes sin síntomas, por ejemplo, de escrutinio, y si nosotros logramos detectar pólipos muy pequeñitos a nivel de su colon, en ese momento también los quitamos y por lo tanto, así como hacemos una detección muy oportuna, hacemos resección de lesiones que aún no son cáncer y le evitamos el riesgo a los pacientes. Y hay que recordar que la colonoscopia es la vía final de cualquier prueba de escrutinio, es decir, si tiene una prueba de sangre positiva oculta en heces, hay que llevar al paciente a colonoscopía. Si tienen un enema de Vario positivo, hay que llevar al paciente a colonoscopía. Entonces, realmente lo ideal es hacer una colonoscopía desde el inicio para también ahorrar en costos. Y, por ejemplo, se ha visto que la colonoscopía en personas asintomáticas reduce la incidencia de cáncer colorectal hasta en 50%, alta especificidad y sensibilidad arriba del 90%. Por lo tanto, se recomienda como método de escrutinio que la colonoscopía se realice a toda la población general mayor de 50 años, es decir, todos los pacientes deberían ir a una colonoscopía al cumplir 50 años. En países como Japón, donde mencionaba que la incidencia de cáncer de colon es alta, esos países tienen programas para mandar a la población después de los 40 años, así como aquí en México tenemos las jornadas o los programas de detección oportuna de cáncer de mama y cervicuterino. También se debería implementar un método de escrutinio como la colonoscopía para detección oportuna de cáncer de colon y recto, que aún no existe en nuestro país y como vemos es una alta
tiene una alta mortalidad ya en nuestros tiempos. También se tiene que realizar colonoscopia de escrutinio a la población con antecedentes familiares o síndromes hereditarios de cáncer de colon y recto 10 años antes. Es decir, si un paciente, su papá falleció de cáncer de colon y recto a los 45 años, desde los 35 años, es decir, 10 años antes de que se presentó el cáncer en su familiar, tiene que ir a estudios de escrutinio. Es decir, a los 35 años el paciente tiene que empezar a hacer colonoscopías para detección oportuna. Y los otros pacientes son los que presenten síntomas tempranos de cáncer, es decir, aunque tengan 30 años, no tengan antecedentes familiares, pero si los pacientes empiezan a tener cambios en los hábitos intestinales, sangrado al evacuar y algunos de los síntomas, disminución de peso, pues es importante que vayan a una colonoscopía. Y bueno, esta es una colonoscopía normal en donde podemos observar desde lo que es el apéndice, el orificio pendicular, todo lo que es el ciego, los diferentes segmentos, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y prácticamente hasta el recto. Hay otro estudio que es la colonografía virtual, que prácticamente hay en muy poquitos hospitales aquí en México. Sin embargo, aunque tiene una buena sensibilidad y especificidad en la mayoría de lesiones, cuando estas son menores de 1 centímetro, prácticamente también no pueden pasar desapercibidas, y de todos modos, cuando hay duda, el paciente tiene que ir a colonoscopía, porque, bueno, con esto no tenemos la posibilidad de tomar biopsias, por lo tanto, aún está en investigación. El tratamiento del cáncer del colon y recto, una vez que se diagnostica, y como mencionaba, lo ideal es detectarlo antes de que se presente. Sin embargo, ya que está presente, se tiene que estadificar, porque el pronóstico depende del estadio del tumor. Ya vimos que en etapas muy tempranas también puede ser curable, y la mayoría de veces la opción quirúrgica es la principal. Depende del área afectada, si es ciego, si es colon transverso, si es colon descendente, es diferente la resección, siempre siguiendo principios oncológicos, es decir, tratar de recolectar una mayor cantidad de ganglios linfáticos que se encuentran a nivel de mesocolon o del mesenterio del colon, y en el caso del CA de recto, del cáncer de recto, la excisión total del mesorrecto es un factor pronóstico muy importante para ese tipo de cáncer. Aquí vemos, por ejemplo, cuando hay un cáncer de colon a nivel de ciego, la resección tiene que ser prácticamente hasta el ángulo hepático del colon. Cuando está en colon transverso sí se incluye el ángulo, pero podemos salvar algunos segmentos. Cuando ya hay un cáncer avanzado, por ejemplo, del lado derecho, prácticamente hay que realizar una hemicolectomía derecha. En el ángulo esplénico podemos salvar todavía por la irrigación algunas partes o gran parte del colon. Cuando está en el lado izquierdo sí hay que hacer desde el recto hasta prácticamente el ángulo esplénico. Cuando es en sigmoides, prácticamente lo que se hace es una sigmoidectomía, y si llega a haber un cáncer sincrónico, es decir, que haya cáncer en 2 lugares del colon, pues realmente la indicación es una colectomía total. Bueno, sería prácticamente lo que venimos a exponer hoy. Más importante, recalco, es la detección oportuna, que es lo que prácticamente podemos manejar en los hospitales comunitarios. Bueno, pues nuevamente le reitero mis agradecimientos por acompañarnos en Telemedicina. Esperemos sigamos contando con sus aportaciones. Gracias. Estos temas tan interesantes y además tan importantes por ser de las causas de mortalidad también fuertes en nuestro país. Y a nombre del doctor Gabriel Sáenz Coronado, le hacemos la entrega de la constancia por asistir a nuestras videoconferencias en Telemedicina Oaxaca. Por el momento sería todo en esta videoconferencia. Agradecemos mucho a las unidades que se conectaron y los seguimos invitando a que nos sigan en nuestro blog, en el canal de YouTube y en la página de Facebook para estar al pendiente de nuestras próximas videoconferencias. Muchas gracias y muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.